Bienvenidos a Voces de África, donde las voces del continente cogen valor. Hoy tenemos con nosotros al doctor Dago Comeman, historiador marfileño, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una de las voces más lúcidas y autorizadas sobre el Sahel, las migraciones y las relaciones entre Europa y África. Dago ha publicado ensayos que han dado mucho que hablar y el que más quizás sea la France-Afrique vista desde el sur, que intenta desmontar la política neocolonial, y me voy a meter en un charco con Francia, sobre África desde la perspectiva de alguien que vive en África, ¿no? Es historiador, escribe en bastantes medios de comunicación como The Conversation, Mundo Negro, en distintos medios de la prensa canaria, y hace poco dirigió el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores sobre África en Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Dago, muchas gracias por estar con nosotros en Voces de África. Dago, tú naciste en Yamoussoukro, la capital, una de las capitales, la capital administrativa de Costa de Marfil, donde está la basílica más grande del mundo, que igual es un dato que casi nadie sabe, en medio del continente africano además. ¿Cómo era crecer allí? ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia en Yamoussoukro? Muchas gracias, Navin, por la invitación. La verdad que me siento honrado de ser parte de este podcast. Digamos que crecer en Yamoussoukro es una experiencia bastante singular, porque Yamoussoukro tiene este estatuto de capital, pero no tiene las instituciones dignas de una capital. Entonces, nace y crece en un sitio que tiene, en teoría, unas prerrogativas, pero en práctica no, porque todo está concentrado en Abidjan. Yamoussoukro es una de las ciudades, digamos, que tiene uno de los mejores a niveles de urbanización, ¿no? Si vas en Yamoussoukro, el nivel de asfalto, de luces urbanas, farolas, como parece un tablero de ajedrez, el tipo de urbanización de Yamoussoukro, así con vías paralelas y que cruzan. Desafortunadamente, hace, un par de años creo que había escrito un texto sobre esta ciudad, ¿no? Para Mundo Negro, donde decía que es como la ciudad se ha parado en el tiempo, porque uno de los datos, perdón que me vaya por cuestiones de historia, uno de los datos interesantes con respecto a Costa de Marfil es que cuando el país se independiza hay un crecimiento económico muy fuerte. Y a raíz de esto, el primer presidente de la República decide convertir su pueblo natal en la capital. Entonces, empieza esta obra de modernización de la ciudad de Yamoussoukro, y el país se ve afectado por la crisis económica de los años 80, la crisis de la deuda. Entonces, el proceso de transferencia de la capital se para en ese momento, a partir de mediados de los 80. Entonces, en Yamoussoukro, por ejemplo, vas a ver infraestructura, pero con tecnología punta de los 80. Sí, es el contraste en el que, ¿no? Sí. que he crecido. Mi padre siendo informático, mi padre ha sido una de las personas que montaron el sistema informático del ayuntamiento de Yamoussoukro. Entonces, básicamente, como decía, ¿no? Todo se paró en los 80. Abidjan siguió, pero Yamoussoukro. Entonces, crecer como este aire vintage, ¿no? De tecnología de los 80. Es como crecer en ¿cómo se llama esta serie que se ambientaba en los años? Stranger Things, un poco así. Bueno, pero ¿tienes buenos recuerdos? ¿Te gustó? ¿Cuánto tiempo estuviste en Yamoussoukro? Bueno, nací en Yamoussoukro, me quedé ahí hasta los 18 cuando terminé el instituto, antes de ir a la universidad en Abidjan, porque Yamoussoukro no dispone de una universidad. Ajá. Entonces, todo mi recuerdo de infancia, todo en Yamoussoukro es como, la infancia parece siempre bueno, ¿no? Es como esta cosa era mejor antes, ¿no? Es como siempre tendemos a idealizar nuestros recuerdos de infancia, y entonces es ese mi recuerdo de Yamoussoukro, es como lo bueno, jugar con los amigos y hacer un montón de cosas. La vida era más fácil en ese momento. Sí. Qué tiempo, ¿no? Sí. Dago, he leído que tu primer trabajo no fue sobre África, fue sobre el lejano oriente, Asia,
¿Cómo pasa un joven marfileño a escribir sobre Asia, de repente a escribir sobre África y convertirse en una voz autorizada en Canarias sobre el Sahel? O sea, ¿cómo es eso? Cuando leí casi me explotó la cabeza. Sí, sí, porque bueno, la historia política de Costa de Marfil es un poco tensa, ¿no? Porque tuvimos la guerra civil entre 2002 y 2011 y es algo que he vivido muy de cerca. Así que al principio la verdad que no tenía muchas ganas de estudiar la historia africana porque yo hice desde la carrera hasta el doctorado todo en historia. Entonces, como me llevaba una cosa muy fuerte, especialmente porque no podía decir muchas cosas en el contexto de Costa de Marfil. Entonces decidí orientarme hacia, bueno, cuando decidí hacer la historia de las relaciones internacionales, en la relación entre China y Estados Unidos para ir lo más lejos posible del continente africano. ¿Qué pasa? Que en 2014, Ángeles me propone la idea de escribir la France-Afrique vista desde el sur para Catarata. Entonces, a raíz de esto, la Universidad de Las Palmas me ve, Germán Santana especialmente, y me dice, me da una beca para estudiar aquí. Entonces, ya que es el máster de Relaciones Hispanoafricanas, pues tuve que volver a algo que había al principio dicho que no iba a hacer, que era estudiar las relaciones entre España y el continente africano. Entonces, intenté huir lo más lejos de África, pero me trajo de vuelta. Bueno, oye, no está mal y gracias a Ángeles y a Germán, pues tenemos una voz autorizada sobre esa gente. Muchas gracias. Que les tendremos que dar las gracias a ellos dos. Sí, sí. Bien, estudiaste en Abiyán, como dijiste ahora, en la universidad que lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil, el padre de la independencia, ¿no? ¿Qué pensaba un estudiante de historia en Abiyán sobre Europa, sobre España? Como decías antes, ¿no? La infancia la tenemos idealizada. ¿Tenías idealizada Europa cuando estabas en Abiyán estudiando? Bueno, digamos que no era en mi plan, ¿eh? Para que veas, hasta 2014 no tenía ni siquiera un pasaporte. Wow. Porque estaba bien en Costa de Marfil, no tenía planes de salir de mi país. La idea que teníamos o tenemos de Europa es muy ambigua, no hay una visión clara, especialmente en el caso de España, que es la gran desconocida, ¿no? Siempre tengo esta anécdota, que la primera vez cuando vine, terminé el máster, cuando volví a Costa de Marfil, le decía a mi amigo, vuelvo dentro de poco, y un amigo me dijo, tráeme tequila. Ay. Porque el conocimiento, ¿sabes? No hay un conocimiento claro de lo que es España. Es como México, pero en Europa, ¿sabes? Porque hay mucho más lazos con América Latina por las telenovelas. De hecho, otro dato curioso, mi hermano se llama Carlos, ¿no? ¿En serio? Sí. Por las telenovelas que vemos. Sí. Wow. Sí, porque hay sobre todo la influencia cubana en el continente, en los periodos de la independencia. Cuba tuvo un montón de influencia. Sí. De hecho, en los años 80, 90, en Costa de Marfil, si alguien dice que sabe bailar, es porque sabe bailar la salsa. Sí. Puedes saber bailar todo lo que quieras, si no sabes bailar la salsa, no sabes bailar. Wow. Pero aún así, España sigue siendo como muy desconocido dentro del marco mental de la población marfileña. Ahora que dices lo de Cuba, tienes razón, porque bueno, fuimos juntos al viaje a Costa de Marfil y los intérpretes que encontrábamos tenían un acento latino-cubano interesante. Y hay mucho médico cubano también en Costa de Marfil, en Mauritania también, en Senegal. Qué curioso. Sí. Muchos se formaron allí porque más asequible, entonces muchos médicos, ingenieros se formaron a Cuba. La cooperación con Cuba ha sido muy importante con el continente. Entonces, si apenas conocen España, Canarias, para ti en esa época de universidad no existía. Era difuso, es que no te hubiera podido ubicar en un mapa. Vale. Eso es. Aunque te voy a decir otra cosa, en Abiyán hay un barrio que se llama Las Palmas. Ah, sí. Sí. Anda. Hay un barrio que se llama Las Palmas, pero no sé por qué lo llamaron así, pero se llama. Tú que eres historiador, hay un trabajo de investigación interesante. Hay un tema de investigación sobre las relaciones Canarias-Costa de Marfil, que hay un tema ahí. Puede ser, puede ser. Oye, pues si necesitas ayuda, yo me pongo a investigar también, ¿eh? Encantado. Bien.
Bueno, ya has contado más o menos qué te trajo a Las Palmas, pero cuéntamelo con más detalle, porque ¿cómo fue, por qué Ángeles te conoció y te propuso escribir sobre lo que dijiste antes? Bueno, primero, Ángeles nos conocimos desde 2000. Ella iba a Costa de Marfil porque su expareja, el padre de su hijo, es marfileño. Nos conocimos en este marco. Vale. Entonces nos conocimos ahí, les ayudé con el viaje y todo esto. Y sabe que yo soy de historia y tal. Y bueno, y siempre hablábamos, tuvimos varias discusiones durante mucho tiempo. Y me dijo, no, hombre, me gustaría trabajar esta temática, si quieres la hacemos juntos. Qué bien. Y presentamos el trabajo juntos para Catarata. Y nos quedamos finalistas, pero no ganamos el premio. Y ella lo sometió a la ULPC, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que decidió publicar el trabajo. Qué bien. Entonces, al publicar el trabajo en 2016, montaron el máster de Relaciones Hispanoafricanas y me dijeron, bueno, si quieres participar, pues te podemos dar una beca, lo único, te podemos pagar el máster. Tú apáñate para encontrar el billete y todo. Sí, sí. Tal. Entonces puse mi familia... Presioné un poco la familia, no, quiero ir. Entonces, sí, llegué aquí, terminé el máster, de hecho, por problemas administrativos. Llegué aquí en enero, me perdí todo el primer semestre, literalmente. Llegué en enero, hice el trabajo de fin de máster y en julio lo había terminado y saqué un sobresaliente. Y entonces, básicamente... Vale. Y después volví a Costa de Marfil, me presenté la prescripción del doctorado y me aceptaron. Entonces, ese es más o menos el recorrido que me atraje. ¿Y no te planteaste ir a París, Madrid, Barcelona, otras ciudades grandes donde la comunidad africana también es igual o más importante? Bueno, por el tema que trabajaba, que era las relaciones hispanoafricanas, no me planteaba ir ni a París ni a Madrid, quería ir a Beijing. A Beijing. Sí. Wow. Sí, sobre todo porque en aquel entonces, bueno, siguen, ¿no? El instituto, China está haciendo una cooperación a nivel de investigación bastante fuerte con los países africanos. Entonces, quería buscar una beca para ir a Beijing, sobre todo para estudiar la relación entre Estados Unidos y China, pero desde China, porque desde Estados Unidos, desde Occidente, había mucha producción académica y me costaba encontrar la perspectiva china de la misma relación. Entonces, lo que me interesaba era Beijing más que en Europa. Qué curioso. Mira, sí. Y al final acabas en Las Palmas, sí, que está muy lejos muy lejos de Beijing. Muy lejos, pero bueno. En tu primer ensayo, la France-Afrique vista desde el sur, fue finalista, como acabas de decir, del premio Catarata, que luego la Universidad de Las Palmas lo publicó, efectivamente. Es una declaración de intenciones, porque en el título ya deja claro que es vista desde el sur. Sí. ¿Cómo ve a alguien que creció en Costa de Marfil cuando mira la relación con Francia y África? Porque, y esto es una opinión personal, que no debería, pero ya hemos creado ese clima de confianza. Costa de Marfil es uno de los pocos países que todavía conserva, por ejemplo, o quiere conservar el franco CFA en el Banco Central francés, ¿no? Y esa relación con Macron es sólida con el presidente. Me va a poner en problema, pero aún así voy a responder. Espero que nadie entienda español desde Costa de Marfil. Tengo toda mi familia ahí. Pero bueno, a ver, desde Costa de Marfil, la France-Afrique ha sido uno de los elementos más... Costa de Marfil siempre ha sido uno de los grandes defensores de este. De hecho, la palabra France-Afrique fue acuñada por el primer presidente de Costa de Marfil, fue Boigny, porque él estaba a favor de mantener unas relaciones privilegiadas con Francia. Y la política marfileña hasta 2000 ha sido de mantener a toda costa unas buenas relaciones con Francia. Y hacer el gusto. Costa de Marfil ha participado en varias cosas, por ejemplo, el asesinato de Tomás Sankara en Burkina Faso, la guerra de Biafra, Costa de Marfil ha apoyado el bando de Biafra, perdón, porque Francia apoyaba el mismo. Entonces, en muchos casos, Costa de Marfil ha sido el buen alumno. El problema llega cuando llegan los socialistas, que quieren separarse un poco de Francia, y entonces es cuando ya
no hemos podido ver el reverso de la medalla, ¿no? Con Francia sacó las garras, tuvimos la guerra civil donde Francia tuvo un papel sí, muy importante, bombardeó el país, y al final lograron derrocar el gobierno socialista, ¿no? Entonces, este texto era para mí una forma de hablar, ¿no? De estas relaciones, de que más allá, porque hay una tendencia en pensar en la France-Afrique como un tipo de Commonwealth francófono, sí, donde Francia intenta mantener una relación cordial con sus colonias, ¿no? Eso es la organización de la francofonía, no sí, es la France-Afrique. Entonces era más o menos la intención, ¿no? Que intentaba vehicular a través de este ensayo, que creo que me ha permitido todo lo demás, ¿no? ¿Y qué conclusiones extrae? Bueno, cuando lo escribiste, ¿a qué conclusiones llegaste? Que es un arma que funciona principalmente gracias al desconocimiento, porque al ser como algo que la gente no sabe, no entienden muy bien por qué ocurren algunas cosas y se le pueden vender una imagen deformada, deforme del continente africano. Porque te van a decir, no, luchan porque les gusta la guerra. No, luchan porque en muchos casos hay unos intereses neocoloniales que quieren mantenerse en unos pueblos que quieren salir de ahí. ¿Sabes? Entonces, este discurso de no, luchan porque son salvajes, luchan porque les gusta la guerra y no saben hablar pacíficamente, pues intentaba desde mi humilde lugar pues romper este pequeño estereotipo. Bien. Como te gustan los títulos polémicos, tienes otro libro que se llama Guerra y Paz en África, sí, así para empezar. Coordinaste además investigadores de todo el continente africano, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que escribieron entre todos y coordinaste? Bueno, es que Guerra y Paz fue una serie de sorpresas una tras otra, ¿no? Tuve la suerte, bueno, es un proyecto de Casa África que yo tuve la suerte de coordinar. ¿Qué pasa? Es que cuando empiezo, porque yo hice la traducción de la amplia mayoría de los textos, aprendí un montón de cosas, incluso cosas de mi propio país. Bueno. Hay un pueblo dentro de Costa de Marfil que se llama los Lobi, por ejemplo, que ellos, cuando hay un conflicto dentro de la comunidad, para resolver el conflicto, bailan en lugar. Ah, sí. Sí. Mira. Es que sabía que eran los raros del norte, pero no sabía por qué. Pero cuando hay un conflicto, en lugar de pelear, se pone a bailar y el mejor bailarín es el que decide quién gana la... ¿En serio? Sí. Mira, igual que aquí, deberían poner los políticos y algunos más a bailar. Pero me pareció súper gracioso, ¿no? Esta forma de solucionar los conflictos. Otro elemento que fue un profesor de origen nigerino que trabaja en la Universidad de Leiden, Rahman Idrissa, que estuvo aquí durante el Bridge. En su texto, por ejemplo, aprendí una cosa que me dejó loco, ¿no? Porque mira que en el siglo XVI, porque es importante, hay un reino en la frontera actual entre Níger y Nigeria, donde el rey se llama Sarmakoy y la hermana tenía un papel específico: proteger y garantizar que los homosexuales no sufran discriminación ni violencia. Y mira ahora. Siglo XVI. Es como... Pero qué retroceso, ¿no? Si en el siglo XVI tenían esos derechos garantizados, ¿qué hace? Y hoy hay problemas con esto. Esa comunidad sufre un montón de discriminación, ¿sabes? Entonces, como te digo, este libro ha sido una sucesión de sorpresa tras otra, forma de solucionar los conflictos, que para mí aprendí un montón y me pareció como una inversión de tiempo y de esfuerzo cognitivo tremendo, pero gratificante a la vez. Bien, eso es bueno. Justo acabas de promocionar tu libro, hay que comprarlo. Gracias. O visitar Casa África y cogerlo de ahí. Sí. Hablando de conflictos, hace poco escribías en Diario de Avisos que no hay que desentenderse del Sahel. El Sahel es algo tan complicado, necesito entenderlo porque hasta yo, que sabes que sigo la actualidad africana y demás, a veces es difícil comprender todo lo que está pasando, los microconflictos que hay. Dame algo de luz, por favor. Vale. Bueno, la cuestión del Sahel, digamos que hay unos conflictos que nacen, es lo que estamos presenciando, el cuarto o el quinto, dependiendo desde
cuando se cuentan los conflictos. Hubo uno en 63, uno en los 90, uno en 2006, 2007 y este que estamos viendo, si uno piensa que en 2015, con la firma del acuerdo de Argel, se paró el conflicto, sería el quinto. Pero yo le pongo en la continuidad porque nunca ha habido como un cese efectivo de las hostilidades. Entonces, lo que pasa en el Sahel es que había alcanzado una cierta estabilidad gracias a la figura de Gaddafi. Sí. En los 90 y sobre todo en los 2000, los Tuareg que están en la parte desértica de Mali, especialmente Níger en una menor medida, se sublevaron contra el gobierno que está más al sur. El Mali tiene poco recurso. Entonces le dedican especialmente a zonas más pobladas. Y en la parte del desierto no hay mucha población. Entonces mucha parte de los fondos no llegan. Claro. En los 70, por ejemplo, ha habido una crisis, una hambruna que mató entre 100 y 200.000 personas. Más de 1 millón de refugiados. Y Gaddafi en ese caso actuó como elemento estabilizador. Decidió acoger a los Tuareg en Libia para que tuvieran una vida allí tranquila y que no haya problema. Mientras ocurría todo esto, en Argelia se acababa la guerra civil, oponiendo los yihadistas que habían vuelto de Afganistán. Y ellos, cuando perdieron la guerra en Argelia, bajaron en la parte de Mali, que está desatendida por el Estado. Y cuando hay la guerra en Libia, la OTAN se mete y cae Gaddafi, los Tuareg vuelven. Y desde entonces, entre el armamento que se había esparcido en todo, entre comillas, esparcido, porque era baratísimo, había tantas armas en circulación, que ha permitido fortalecer esos grupos que querían recuperar el proyecto inicial, que era la independencia de las 3 regiones del norte de Mali. Empieza el conflicto hasta hoy. Entonces, los yihadistas, ¿qué pasa? Que vienen y se aprovechan del descontento popular contra la parte del sur del país para decir, les vamos a ayudar a conseguir su independencia. Y eso es lo que más o menos estamos presenciando. Ahora mismo hay una alianza entre los independentistas Tuareg desde Frente de Liberación de la Sawad y los yihadistas de Al-Qaeda, ¿no? Del JNIM, como el grupo de defensa del Islam y de los musulmanes, porque ambos están intentando conseguir la independencia de las 3 regiones del norte. Y ahí Francia ha intentado durante casi una década contener la amenaza yihadista, no pudo. Y con el golpe de Estado en 2020 hubo un acercamiento con Rusia. De hecho, un dato que siempre digo, ¿no? A veces no es para decir, no lo sé todo. No. En 2019, de hecho, me marcó tanto este día, ¿no? En julio de 2019 había un acto en Casa África, donde había un representante de alto mando español, todo esto. Sí, y yo tomé la palabra y estaba y les dije, recuerdo, 2019, por cómo están llevando la política de cooperación militar, los rusos van a entrar. Y te lo aseguro, toda la sala se puso a reír. Ay, qué gracioso, mi niño. En 2021 entraban los rusos, porque yo había hablado con gente que estaba ahí, que nos decía que están cansados y se necesitaba un cambio profundo de la cooperación y seguridad, cosa que no se hizo hasta que los rusos vinieran, ¿no? No tuve que esperar mucho, ¿no? Antes de que ocurriera. Entonces, porque es eso. Porque había claves que hacían que era casi imposible que los rusos no se metieran en el conflicto. Porque Francia primero intentaba un acuerdo de paz entre los independentistas, separando los yihadistas de los independentistas, y es imposible hacerlo porque son primos, en muchos casos son primos, se casaron con la tía de X, hay lazos familiares, y sobre todo en la sociedad tuareg, donde los lazos familiares son fundamentales. Son fuertes, sí. No puedes decir, no, voy a matar a mi primo y que yo te voy a mirar sonriendo, eso es imposible. No. Entonces, tarde o temprano, el conflicto se iba a reanudar, y es lo que estamos sucediendo. ¿Ves? Por eso eres una voz autorizada y lo dije en la introducción. ¿Crees que los medios españoles se están haciendo ecos lo suficiente de todo lo que está pasando en el Sahel? Creo que hay
hay un miedo a legitimar la junta militar, haciendo que, y sobre todo a legitimar en el paso a Rusia, haciendo que se pierde de vista que en el Sahel el enemigo son los yihadistas. Entonces hay una tendencia en poner en pie de igualdad los yihadistas y la junta militar, cosa que yo creo que no se debería hacer. Son yihadistas y ellos tienen una filosofía, una doctrina que debería ser combatida con toda la violencia. Pero hay esa tendencia en decir, no, luchan contra una junta, y si decimos algo positivo de la junta, legitimaron la junta y sus aliados rusos. Entonces, este entramado de actores hace que se pone muy difícil desde la perspectiva de un periodista español. Claro, y al final, empresas que sabes que nosotros miramos, sobre todo el sector privado, hace imposible que inviertan en esa región. O sea, y eso es verdad que no tienen muchos recursos, pero los hay minerales, hay mucho mineral. Sí. Pero que nadie está sabiendo o pudiendo explotar porque no hay seguridad. Y sin seguridad no hay ni avance económico, ni lo que importa, avance socioeconómico, ¿no? Exactamente, y que esto, de hecho, es una de las razones que cuando no hay que desatender el Sahel, es eso, porque al final la cooperación económica especialmente es un elemento clave, son países que necesitan recursos, es que una guerra de baja intensidad como la que están sufriendo ahí es un agujero negro financiero para cualquier economía. Exacto. Y ellos están sufriendo, y la población aún más, porque siempre es la población, los eslabones más débiles de la sociedad que van a asumir el coste, el mayor coste en este caso, sobre una población ya empobrecida de por sí. Efectivamente. Bien, hablemos de cosas más agradables. El Congreso de Jóvenes que organizaste, cuéntame de qué temas se hablaron, qué fue lo que más te sorprendió. Vale, bueno, primero la afluencia. Hubo más de 100 personas que vinieron. Qué bueno. Las Palmas se convirtió durante unos días en como una de las capitales, ¿no?, de los estudios africanos. Vinieron desde América Latina, desde la parte de Oriente Medio, que vinieron gente de China. Ha habido una diversidad en términos de participación, desde literatura hasta geopolítica, bioquímica, gente presentando su trabajo de cooperación. Y bueno, digamos que yo, como soy más en la parte que me toca, ¿no?, de historia y todo, pues las dinámicas en África del Este que más me sorprendió, ¿no? Había Baba Ahmed, que es un historiador, un experto en relación internacional, que hizo una presentación magistral, ¿no?, sobre las dinámicas de Etiopía. Es que hay una tendencia en percibir Etiopía como era hace 40 años. Sí. La dinámica, la fuerza económica que significa Etiopía hoy en día es bestial, y Baba ha sabido resaltar ese elemento súper importante, ¿no? Como Etiopía ha ganado fuerza esos últimos años. Lo he estudiado un poco, la política de Meles Zenawi, pero no tenía una constancia de su peso, especialmente en las relaciones, la dinámica internacional en la región y más allá, ¿no? Oriente Próximo y todo esto. Pero sí que ha habido varios temas, ¿no?, que me parecieron súper interesantes, sobre todo temas relacionados con la cooperación, la cooperación económica, porque la economía es mi punto débil, que todavía no he terminado de llegar a un punto donde lo entiendo como me hubiera gustado, ¿no? Bueno, nosotros ya sabes que es nuestro punto fuerte precisamente, sí. Y la historia es nuestro punto débil, por eso yo creo que nos llevamos tan bien. Sí. Etiopía es un cohete ahora mismo. No. Junto con Ruanda son los dos países, y bueno, y tu país, Costa de Marfil, que es espectacular, con Ghana también lo que está creciendo, ¿no? Son esos, para mí, ahora mismo, independientemente de los habituales, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, esos que hemos nombrado ahora están creciendo, sí. Y están diversificando. Y están creando valor a su población, porque ya hay transformación industrial en el país, que era
paso, esa cadena de valor Ujú. que faltaba. O sea, que sí, Etiopía es Sí, un sí, sí, es claro que éxito. Que bueno, que ahora hay conflictos otra vez entre Etiopía y Ruanda y a ver cómo acaba, pero no voy a abrir sí, sí, ese ese- melón, no, mejor no, no. dejámoslo ahí, Sí, sí, vamos a contenido. centrarnos en Sí. la entrevista porque si no, no vamos a acabar y aquí el estudio de grabación nos va a echar, ¿no? Llevas muchos años viviendo en Canarias, en Gran Canaria en concreto. ¿Cómo vives esa relación estando aquí con tu continente y con tu país? Coincidimos hace poco en Costa de Marfil, tuvimos el gusto de ir juntos a Costa Ujú. de Marfil y me contabas que hacía mucho que no ibas a Sí, Costa de Marfil. hacía mucho. Bueno, primero, cuéntame cómo vives la actualidad estando aquí de África, que bueno, eres investigador, historiador, supongo que la sigues de cerca, pero ¿cómo se vive estando aquí un africano, la actualidad en África? Sesgada, la palabra que te diga sería muy sesgada, porque no por maldad, y que siempre intento siempre hacer esta distinción, porque hay una tendencia en saltar una vez que un sesgo aparece. Y yo creo que más bien por desconocimiento. Mm. Por ejemplo, por ejemplo, cuando se habla de la cuestión demográfica en el continente, no, no, que va a haber, pues si se toma en cuenta que somos, porque sigo siendo ciudadano de Costa de Marfil, que somos países donde el sistema de bienestar no existe. Es que la alternativa al sistema de bienestar estatal son las redes familiares. Entonces, tener muchos niños fortalece las redes familiares. Sí, Porque te doy un sí, ejemplo, por no me favor. gusta hablar de mi vida No, personal, no, pero te lo doy por para que lo favor. entiendas. Hace poco mi madre enfermó, se sintió mal y tuvimos que hacerle un check-up, una Un revisión chequeo. médica, Mm. pero en profundidad. Imagínate si yo fuera el hijo único, hubiera asumido yo todos los gastos, porque el Estado no te va a dar la tarjeta sanitaria para que lo haga No, gratis. no. Pero como somos varios hermanos, entre nosotros hemos asumido este Ah, gasto. claro. ¿Sabes? Entonces, la gente, a falta de tener un sistema de protección estatal, pues las redes familiares son las que sustituyen Mm. esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla mucho, no, hay mucha gente, sí, pero porque primero que nada vivimos poco tiempo, Ujú. la esperanza de vida en Costa de Marfil no llega a los 60. Todavía hay cosas en las que hay que trabajar. Sí. Y también las redes familiares son esenciales porque yo tengo el RIA ahí en el móvil porque sé que en cualquier momento me dice la prima acaba de dar a luz, hay que mandar un poco de dinero, ¿sabes? Entonces, como nos falta tanto elementos como un sistema de bienestar, pues tienen que tener una red familiar amplia para que todo el peso de la familia no recaiga en una sola persona. Correcto. Entonces, eso es uno de los elementos y también el que te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos conflictos en África, ¿no? Porque hay entre nosotros unas disensiones entre la élite, entre el sistema político. Y pues, cuando te hablaba del conflicto en Costa de Marfil, la historia marfileña, te nombré, ¿no? El gobierno socialista no es cosa que se suele usar cuando se habla del continente, no se ubica políticamente los líderes, como si hubiera como un batiburrillo Sí. de políticos sin afiliaciones, ¿sabes? Exacto, sí. Entonces, Sí. todo esto, ¿no? Siempre es como, por ejemplo, en 2010, para terminar de responder a la pregunta, en mi país había la elección, había dos candidatos que a primera vista decían exactamente lo mismo. mismo. Vamos a tener más hospitales y más escuelas. Uno era el socialista, el otro era tirando a derecha. Está el de derecha y tenemos exactamente más clínica privada y más escuelas privadas, ¿sabes? Entonces, por no decir el color político de cada uno, se volvió borroso la diferencia de discurso entre ambos. Los canarios, ¿cómo vemos África? ¿Cómo crees tú que perciben los canarios África? ¿Son conscientes de que estamos geográficamente en África? Creo que ahí está esta dualidad. Es que sí, son conscientes, pero a la misma vez hay un intento de mantenerse un poco alejado, ¿no?
Canarias es África, sí, por la calima, pero el resto no. Porque pienso que la percepción, la autopercepción política prevalece sobre la percepción geográfica. Pienso que, bueno, la política moldea en muchos casos la forma de pensar. Entonces, hay esta conciencia. Y sobre todo, desde mi experiencia, mi humilde experiencia, pienso que hay una percepción doble entre la parte de África del Norte y la parte de África subsahariana. Hay esta doble percepción, ¿no?, que existe entre eh, estas dos partes de África. Bien, seguimos con Canarias, África, migraciones. Como experto, ¿qué sientes tú cuando ves toda la inmigración que está llegando en pateras, que como experto, como que has estudiado migraciones, no solo estudias sobre el Sahel y sobre historia, sino también has estudiado migraciones, que me consta? ¿Cómo lo ves como experto? Creo que primero, las migraciones, especialmente las que recibe Europa, son el fruto de una serie de malas decisiones. De hecho, hace un par de años que estaba dando una conferencia titulada, como bien dices, no me gustan los títulos polémicos, No, cómo Europa fomenta la migración irregular. Toma. Título suave para no generar polémica. Te dije que en los 70 ha habido 2 millones de refugiados por cuestiones de hambruna. Estos refugiados se encontraron en países vecinos, en Costa de Marfil, en Libia, en países que básicamente tienen una economía que podía absorber todo eso, ese flujo de personas, esa salida de personas. Sí. Lo que ha pasado es que Libia cayó, ahora mismo nadie tiene la idea de ir a Libia para buscarse la vida. En Costa de Marfil, aunque hay un crecimiento económico, de momento no es tan inclusivo como para que una persona llegue ahí y se podía tener un proyecto de vida desarrollado ahí. De hecho, los marfileños, una cosa que también es importante, antes de 2010, cuando había un marfileño en una patera, salía en el telediario. Sí. Pero uno decía, y la gente ofendida, pero este no sabe dónde está un aeropuerto. Y ahora mismo son miles que llegan. Es cierto que hay un crecimiento, y eso es, cuando ves a Bian, se ve que hay un crecimiento muy fuerte. Brutal. Sí. Pero no llega a los eslabones más bajos de la sociedad marfileña. Entonces, todavía eso hace que la gente sale porque hay un encarecimiento, una subida de nivel de vida y no se acompaña de un incremento del poder adquisitivo. Entonces la gente sufre más, siente más la pobreza. Sí. Entonces creo que esos factores son principalmente los que empujan a la gente a salir. Y el hecho de que haya una necesidad, por ejemplo, la cuestión de la Francia tiene que ya parar esto, intentar cambiar, modificar en profundidad sus relaciones con los países africanos. La cuestión de los francocefas, coger la mitad del Producto Interior Bruto anual de cada país, dejarlo para que los países pudieran invertir en su economía, hacer que en la mejor medida posible la gente se quede y pueda desarrollarse, ¿sabes? Entonces creo que me da mucha pena, no rabia, sino pena, porque hay un potencial, pero ese potencial todavía no se transforma en algo productivo hasta que llegue a un nivel que la gente pueda estar, uy, qué bien, ¿no? Que estoy... Es cierto que no todo el mundo, no afecta a todo el mundo igual. Yo tengo toda mi familia en Costa de Marfil. Yo soy el único actualmente que está fuera de Costa de Marfil, ¿no? Mi hermano es ingeniero, pero bueno, pero no afecta a todo el mundo igual. Entonces, creo que hay un potencial que todavía no se ha traducido en política de bienestar. Y es eso que se traduce por la salida de gente, especialmente arriesgando la vida, porque no solo, también porque la restricción a nivel de visado hace que tampoco sea fácil. Yo, con una beca de la universidad, me costó poder obtener un visado. Claro. El tema de los visados es un problema, efectivamente. Sabes que nosotros organizamos eventos con Casa África y con otras instituciones, con la Universidad de Las Palmas. Traer
ponentes africanos es un dolor de cabeza, pero no porque no quieran venir y porque sean difíciles de localizar, todo lo contrario. Ellos encantados y hay mucho talento que es digno de escuchar, ¿no? Pero visado. Y ahí te doy toda la razón del mundo. A ver si alguien nos oye y nos hace un poco de caso y afloja el tema de los visados para eventos y para encuentros empresariales, científicos, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, no hablamos de ese melón tampoco porque si no, no vamos a terminar. Vamos a jugar a un juego de ciencia ficción. Vale. Si tú tuvieses que diseñar la política de España de relaciones con África de aquí a los próximos 10 años, ¿qué 3 primeras decisiones tomarías? Bueno, poner en marcha este lema de la ONU que sea que haya vías legales ordenadas y seguras para la migración, porque está fundamentado por estudios. De hecho, el Instituto Elcano tiene un estudio muy sobre que la política de visado ha roto el sistema de migración circular. Permitir que la gente pueda moverse hace que no se queden si la cosa está mal. Está si no encuentra un trabajo, vuelve a su país y cuando se da cuenta o alguien dice, ay, mira que hay trabajo, pues vuelve. Pero si no, si con lo difícil que es alcanzar el territorio, le va a pedir que se vaya, pues no, se va a quedar hasta encontrar una cosa. Y segundo lugar sería ampliar un poco el número de países con el que hay que cooperar. Nombrábamos Etiopía, Costa de Marfil, es cierto que Senegal, si bien Mauritania, pero ampliar con países, pues Costa de Marfil tiene una tradición de acoger una migración que es bárbara. Llegamos a tener más de 33% de la población que era de origen extranjero. En España estamos en un 12% y a ese sentimiento de ¡hay mucho! Sí, mira. Sí, es que es un país que tiene esa tradición de acoger a a personas que vienen en Costa de Marfil. Siempre digo, ¿no? En mi clase había de todo. Había chicos de Líbano, había chicos franceses, había de todo. ¿Sabe? Entonces, potenciar estos países que captan la migración intraafricana, potenciar la migración intraafricana, es porque los canales de migración intraafricana han sido rotos, que la migración se dirige hacia el norte. Sí. Porque cuando antes migrar de un país X a un país Y dentro del continente africano permitía que la persona logre un cierto nivel de vida, no había necesidad de ir a Europa. Pero cuando ya no hay esta posibilidad dentro del continente africano, ¿cuál es la alternativa? Pues vamos hacia Europa, ¿sabes? Entonces creo que sería eso, intentar restablecer de la mayor medida posible los flujos de migración intraafricana. Totalmente de acuerdo contigo. El africano prefiere 1000 veces más migrar dentro del continente africano, porque está más cerca de su familia, que venir a Europa. Que tampoco es el dorado, sobre todo al principio, ¿no? Y que todo cuesta. Ya estamos terminando, Dago. ¿Qué le dirías a un joven marfileño, maliense, senegalés, que esté pensando subirse a un cayuco, a una patera, ¿no? Y te pido una respuesta como Dago, no como doctor. Vale. Bueno, personalmente le diría que no es lo que se imagina. Porque en muchos casos la idea que hay es que lo más difícil es el trayecto, que una vez llegas, normalmente todo sale bien, y no. Porque ese es el nivel de desconocimiento que hay. Es lo que si quiere después subirse a una patera, pues es libre de hacerlo, pero le diría la realidad a la que se va a enfrentar una vez que baja de esta patera. Subirse todo el mar, puede morir y todo eso, pero después de todo ese riesgo, no va a ser una gratificación inmediata para nada, va a ser una carrera de fondo desesperante, muy, muy difícil. Así que le daría la realidad a la que se va a enfrentar y la elección final se lo dejo a su libre albedrío. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para terminar, Dago, desde una óptica también personal, ¿cuál es tu esperanza para África? Bueno, yo primero que nada creo que estamos
ya en una era donde el continente africano a nivel económico está creciendo y que este crecimiento se transforma en política de bienestar. Ese es mi gran sueño. Espero que nuestros dirigentes, nuestros políticos se dieran cuenta que la estabilidad, buscar la estabilidad sin garantizar el bienestar no puede ser. Solamente va a conllevar una política represiva. Que sería más interesante transformar ese crecimiento en política de bienestar para garantizar esta estabilidad que todo el mundo anhela. Eso sería más o menos lo que te diría a este respecto. Espectacular. Dago, muchísimas gracias por tu tiempo. Has demostrado que entender África no es tan complicado. Vamos, tu explicación durante toda la entrevista es súper sencilla de entender, muy clara y contundente, ¿no? Es una necesidad entender África, que la entendamos, que los canarios, los españoles y los europeos entendamos las dinámicas de África que tú has explicado para construir juntos el presente y el futuro, ¿no? Desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, a escasos 200 kilómetros o menos del continente, tú contribuyes a construir puentes, igual que los intento construir yo desde mi empresa, desde esta iniciativa de Voces de África, en puentes de conocimiento que son importantes, porque los puentes empresariales también, pero lo primero que hay que generar son puentes de conocimiento para que se nos quiten esos estereotipos, esos miedos, para ayudar al desarrollo desde aquí y hacer cosas juntos, ¿no? Te agradezco un montón que nos hayas dedicado este tiempo y gracias por compartir. Muchas gracias Navin por invitarme y espero que hayan aprendido y los que van a escuchar el podcast aprenderán cosas de este. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.